Charles Milles Manson fue un niño no amado, no deseado, no salvado. Nació un 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati, Ohio, hijo de una adolescente alcohólica de 16 años, Kathleen Maddox, que lo concibió sin deseo ni responsabilidad. Su padre biológico fue un tal Walker Scott, un nombre tan vulgar como efímero. Manson llegó al mundo como una aberración sin linaje, un fruto maldito de noche sin conciencia. Su madre, sumida en la promiscuidad y la negligencia, lo ofrecía como parte de su entretenimiento. En una ocasión, como anécdota morbosa, se dijo que lo cambió por una jarra de cerveza en un bar. Aunque recuperó al niño horas después, el mensaje había sido enviado al universo. Manson no importaba. No era más que un desecho humano arrojado al pozo de la desesperanza, un lamento que nunca encontró eco. Pasó su infancia entre reformatorios, robos menores, abusos físicos y emocionales. A los 9 años ya conocía el sabor del encierro. Cada reformatorio era un nuevo umbral hacia el olvido, donde los curas y celadores intentaban purgarlo con cinturones, castigos y encierros. Pero lo que realmente crecía en él era una oscuridad maleable, dúctil, astuta. Aprendió que podía sobrevivir no oponiéndose, sino imitando. Aprendió a llorar cuando se esperaba que llorara, a arrodillarse ante quienes buscaban poder, a camuflarse en el papel de víctima dócil. Pero en su interior, la criatura acechaba. A finales de los años 50, con la prisión como su única escuela, Manson se convirtió en una criatura que olía a incienso y azufre. Había absorbido como una esponja las enseñanzas de proxenetas, falsificadores y gurús carcelarios. Se volvió experto en manipulación emocional y psicológica. Se convirtió en un lector ávido de Nietzsche, Dale Carnegie y la Biblia satánica de Anton LaVey. A todo lo que leía, le añadía su particular locura interpretativa. Todo cobraba un significado torcido, personal, como si las palabras fueran espejos en una casa del horror, distorsionadas, deformes, irreconocibles. Cuando salió de prisión en 1967, Manson llegó a San Francisco justo en el clímax del verano del amor. La ciudad estaba bañada en LSD, guitarras acústicas, flores en el cabello y discursos de paz. Pero Manson no era un hippie, era un parásito del alma. Un profeta del fin del mundo. En los ojos de las jovencitas perdidas que vagaban por Haight-Ashbury, vio oportunidad. Empezó a reunirlas, una a una, como quien colecciona mariposas rotas. Les prometía amor, libertad, iluminación. Les ofrecía drogas, sexo y sentido de pertenencia. Pero lo que realmente les daba era una nueva forma de prisión, la prisión de la devoción ciega. Así nació lo que el mundo conocería como la familia Manson. No era una comuna. No era una secta. Era un experimento de control absoluto. Manson se rodeó de jóvenes mujeres como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y de hombres débiles que cedieron su voluntad ante la suya. Vivían en el Rancho Span, un antiguo set de películas del oeste abandonado, sumido en el polvo y el silencio roto por cánticos extraños y rituales nocturnos. Manson los tenía bajo su hechizo, un dominio construido con psicodelia, amenazas veladas y sermones apocalípticos. Manson predicaba la llegada de una guerra racial apocalíptica que bautizó como Helter Skelter, nombre tomado de una canción de The Beatles. Decía que los negros se alzarían contra los blancos y destruirían la civilización, pero no sabrían gobernar. Entonces, él y su familia, escondidos en cuevas secretas del desierto,
emergerían como salvadores. ¿Delirio? Sin duda. ¿Efectivo? Absolutamente. Para acelerar el apocalipsis, decidió provocar esa guerra. Y lo hizo con sangre. El 8 y 9 de agosto de 1969, envió a sus seguidores a cometer asesinatos brutales que harían temblar las costuras del alma americana. En el número 10.050 de Cielo Drive, asesinaron a la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, esposa del director Roman Polanski, junto a sus amigos. Tate suplicó por su hijo. Le respondieron con puñaladas. Pintaron Pig con su sangre en la puerta. Al día siguiente, mataron a Leno y Rosemary LaBianca con un frenesí demoníaco. Dead to Pigs, Helter Skelter, escrito en sangre. No era solo asesinato, era arte ritual. Era teatro macabro. Era la firma de un espíritu que deseaba hacerse leyenda. Manson no mató con sus manos. No necesitó hacerlo. Su arma fue la palabra, y sus soldados, sus marionetas humanas, lo veneraban como un dios. En el juicio, convirtió la corte en un espectáculo dantesco. Se talló una esvástica en la frente. Se rió del dolor. Sus seguidoras lo imitaban. Cantaban. Sonreían como niñas endemoniadas. Aquello no era solo un proceso judicial. Era un exorcismo nacional. Fue condenado a muerte, pero la sentencia se conmutó en cadena perpetua cuando California abolió temporalmente la pena capital en 1972. Pasó el resto de su vida en prisión, recibiendo cartas de admiradores, ofreciendo entrevistas tan perturbadoras como hipnóticas. Seguía predicando. Seguía convencido de ser un Mesías. Tenía el aura de esos seres que parecen sobrevivir a la lógica, como si su existencia estuviera escrita en un evangelio prohibido por la razón. Murió el 19 de noviembre de 2017, a los 83 años, en un hospital penitenciario, tras una serie de complicaciones médicas. Pero la muerte no lo borró. Su imagen, con la esvástica tatuada en la frente, su voz nasal y penetrante, su historia bañada en locura y fuego, sigue flotando en el inconsciente colectivo. Manson dejó de ser un hombre hace décadas. Se convirtió en un símbolo. Una advertencia. Un espejo deformado de lo que ocurre cuando la sociedad abandona a sus hijos más rotos y permite que aprendan a hablar el lenguaje del odio con poesía. Charles Manson no fue un asesino común. Fue un arquitecto del miedo, un escultor de almas perdidas. Su historia no es solo la de un criminal, sino la de un agujero negro emocional, un vórtice que absorbió el dolor del mundo y lo devolvió multiplicado por 1000. Su nombre se inscribió en los anales de la infamia no por lo que hizo con sus manos, sino por lo que logró con su lengua, domesticar la voluntad ajena hasta convertirla en cuchillo. En un país que veneraba el individualismo, Manson fue el reflejo monstruoso de su extremo, el individuo sin moral, sin afecto, sin humanidad. Lo verdaderamente terrorífico de Charles Manson no es que mató. Lo terrorífico es que convenció a otros de hacerlo por él, sonriendo mientras lo hacían. Que fue amado, seguido, imitado. Que en un mundo supuestamente racional, aún hay lugar para los profetas del abismo. Y como todo mito oscuro, su eco no se apaga. Aún hay quienes lo veneran. Aún hay quienes lo estudian. Aún hay quienes, en los rincones húmedos de la web, escriben su nombre como si fuera una oración. Porque hay nombres que no se borran.
Porque hay demonios que no necesitan cuerpo para seguir vivos. Charles Manson no fue solo un hombre. Fue la voz del caos en un país que pretendía bailar con flores mientras sus entrañas se pudrían. Y esa voz, aún hoy, sigue murmurando en las grietas del alma americana.